Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma del YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video más. En esta ocasión les traigo un video nuevo de cómo tanquear en Hardcore Expedition nivel 14 a 18. En esta ocasión pues tenemos el mapa nivel 18 de Acechando por Debajo. Aquí van a ver las pools explicadas y el boss explicado, que mucha gente me lo pedía. Whitblade explica las pools, explica el boss y aquí se los traigo. Se les agradecería mucho si lo comparten y si me siguen en mi canal de directos en la plataforma morada. ¿Cómo se llama mi canal? Se llama igual Whitblade. Aquí les dejo en la pantalla cómo se llama el canal, y aparte en la descripción del video trataré de dejarles un link directo a mi canal para que me sigan. Así que comenzamos. Bueno, chicos, vamos a hacer el mapa de Acechando por Debajo nivel 18 con Big Pulse. A ver si sale bien. Tenemos una W, una cola ratas, y vamos a ir directamente a llamar con el hábito de pureza al arquero que está aquí a la derecha. Y ya. Vamos a esperar aquí que este arquero se una con el que llamamos. Así que hay que esperar un poquito. Vamos a tirar una E. Directo, podemos tirar básico E, da un poco igual. Yo, como tengo buen spec con con la masa y tengo capa de Breedwatch, pues yo nomás tiré una W con capa de Breedwatch, dado que mi root pues dura casi como si fuera un 4 básico, incluso un poquito más. Entonces pues estoy muy bien, ¿no? Este mapa va a ser muy común que los DPS se te mueran. O sea, los DPS normalmente son muy malos esquivando, malos Frost. Entonces hay que tener pues ese tipo de cuidado, ¿no? De que posiblemente, a menos que tus DPS sean muy experimentados, pues no van a ser muy buenos esquivando pues las flechas, ¿no? Y puede que muchas pulls pues se muera un DPS, como mientras acaba de desaparecer un DPS y ese tipo de cosas, ¿no? Y también pues puede que llamen mal las ratas, ¿no? Que se llamen mal las ratas y tengas que pues hacer otro tipo de cosas para llamar a la pool o algo así, ¿no? Por ejemplo, yo aquí lo que voy a hacer es esto, esquivo con botas, W, que maten la ratita, me alejo y tiro una poción de Invi. Ahí hay muchas formas de hacerlo. Puedes hacerlo con tenacidad, tiras una E y ya. Yo lo hago con poción de Invi para pues, no joderme las botitas. Para hacer la siguiente pool. Aquí voy a esperar a que me inicie otra vez el arquero. Básico botas. Este video está siendo grabado en stream, así que pues puede que haya algunos errores o algunas cosas que no pasen en un video perfecto. Pero realmente está bien que salgan algunos errores para que vean cómo se arreglan. Como el error ahorita que quedó una ratita aquí, pues yo puedo arreglarlo. Incluso el healer. El healer se le puede poner la W de bendición y no lo jala el escorpión, ¿no? Aquí este spool es fácil de hacer, así que no lo comenté, una disculpa. Voy a ponerme... Aquí el escorpión acaba de pasar hace un momento, así que lo que voy a hacer lo único que voy a hacer va a ser quemar las ratitas. Tienen que ser 5 ratitas. Esta es una ruta normal, una ruta tranquila, no es tan difícil ni tan complicada, pero sí también lleva muchas big pulls, ¿no? Hay otra ruta más rápida, digamos, entre comillas, porque solamente te gana un minuto, pero es más complicada, ¿no? Vamos a skipear WDF. Hay que tener cuidado con esas áreas. Nunca se pongan a fecar en un skip, chicos. Puede salir mal. Aquí lo único que vamos a hacer es llamar a estas 3 ratitas y hacer la pull con los goals. Nos cambiamos al set de tanque. Si se preguntan cuál es mi masa, pues mi masa tiene 51 de IP, 20 de control de multitudes y 2000 de agro. ¿Okay? Llamamos la pull, básico E, básico Q, 2 básicos y W. Tenemos otra Q más. Y los goals siempre tiran un área. Tiramos casco. Y pues aquí tenemos que estar aquí también del lado. En dirección contraria a los DPS. Porque bueno, si no, pues se nos mueren los DPS y pobrecitos, ¿no? Ya jalaron a rata los DPS, así que está muy bien. No tengo que yo ir por las ratas. Puedo ir antes o puedo ir después, depende de que el goal que sube y baja las escaleras pues se junte con el goal de abajo, ¿no? Que es lo que hice para poder hacer la pull, ¿no? Cambiamos a veneno.
Muy importante porque luego se te olvida y haces la pool mal. Y aquí llamamos pues esta pool, ¿no? Esta pool chiquita. Un consejo que le doy, y si quieren ir un poquito más rápido los tanques, pues no looteen, ¿no? Aunque puede que te toque cosas bonitas como estas, cosas de 100k o 200, 300k, ¿no? Entonces puede lootear y no puede lootear. Si no looteas, tú ni el healer, el mapa va a ser muchísimo más rápido, porque vas a presionar a los DPS a que caminen, ¿no? Y vas a presionarte tú a que camines, entonces se va a hacer el mapa mucho más rápido. Vas a sacrificar plata de loot, por plata de recogida, ¿no? Aquí vamos a tirar solamente botas, veneno, casco, llegamos hasta el fondo, R, básico Q, básico E, no dio el básico, está mal. Pero bueno, tiramos 4 básicos y W y Q. Y no tiró el básico porque tiré muy rápido la E. Pero estaba un poquito apurado porque uno de los espadachines estaba tirando al área y me estaba pegando. Entonces, para evitar que me matara o me hiciera mucho daño, pues simplemente tiré la E más rápido. Siempre hay que estar atento a este tipo de cosas. Tienes que estar atento a las áreas, tienes que estar atento a los básicos de los mobs. Si vas comenzando como tanque, pues eso es algo muy importante en lo que debes de poner pues tu atención, ¿no? Tenemos una de directo. Y pues estos DPS pues ya terminaron la pool, así que da igual si daba la W o no. Vamos a que me sucede skip. No me juego nada en el pasillo. Si se preguntan cómo es que yo veo las sombras del pasillo, es porque yo tengo en las gráficas resaltado de personajes oscurecidos. Si lo quito, pues yo no puedo ver ni los mobs ni los personajes. Entonces, siempre resaltado de personaje para que puedas hacer la pool más fácil aquí. Un consejo que te doy, ¿no? De tanque a tanque. Gracias por esa suscripción de 3 meses, bro. De besitos en el siempre limpio. Muchas gracias, bro. Es un montón, ¿eh? Estoy en un video, así que no te puedo agradecer muy bien, pero muchas gracias. ¿Cómo estás? Entonces ahorita vamos a llamar a estos esqueletitos. Siempre que llamar del lado donde no esté el Lancelot, que sería el goal grande. Y juntamos. Esto lo puedes hacer tú como tanque, lo puede hacer el healer, lo puede hacer el DPS. Pero siempre hay que tener cuidado de que no te peguen, porque así te pueden matar, ¿no? Aquí el DPS pues está arriesgando a morir por un one shot. Mira, ir un golpe. Puedo tirarle Q, W. El chiste es que llegue acá, ¿no? Es más seguro que llegue acá en el pasillo para que los DPS no tengan que tener dando vueltas con el gol, pero bueno. Esta siguiente pool se hace con el hábito de pureza, chicos. Hábito de pureza y veneno. También se puede hacer con sticky, ¿no? Hay dos formas de hacer esta pool. La pool con goals o la pool sin goals. En este video les voy a enseñar la pool sin goals. Ya en un video aparte les voy a enseñar la pool con goals. ¿Por qué? Porque tengo DPS randoms y mucha gente se paniquea, ¿no? Cuando hacen la pool con goals con DPS random. Tiramos un veneno. Porque piensa que la troleaste. No es muy común hacer esa pool. Básico E. Y 4 básicos más W. Salió muy bien la pool. No sé si dieron cuenta que tiré un veneno. Me hice un poquito para atrás. Tiré la R. Y botas hacia adelante. Luego una Q, básico E. Y tiré los 4 básicos, W y roté. Vas a preguntar por qué la R. La R la tiro aquí para que cuando lleguen los esqueletos no me hagan mucho daño. Los esqueletos, quieras que no, cuando son muchos esqueletos te hacen demasiado daño. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay que tener respeto. Una vez no le tuve respeto y me hicieron one shot. Así que consejo de tanque ya experimentado. Bueno, como decía al inicio del mapa, ¿no? En los DPS que no estén muy experimentados, pues se van a morir simplemente por comer flecha, ¿no? Este DPS se murió 2 veces. El mismo DPS que se murió en la primera pool por flechas. La verdad, me esperaba que iba a morir en esta pool casi un 50%, entonces se murió. Normalmente como tanque yo te recomendaría que tuvieras unos DPS ya descartados. ¿Pero a qué me refiero con DPS descartados? O sea, que tengas agregados los DPS que te guste porque hacen buen daño, porque son buenos jugando, ¿no? Lo tengas en la lista de amigos, ¿no? Los invites y esto mapa y ese tipo de cosas. Para que en algún momento puedas hacer tus party fits, ¿no? Que es la party que pues, a ti te gusta para hacer muchos mapas. Aquí tenemos una R, vamos a hacer el doble skip. Es W, E. Vamos en esta esquina. Si por alguna razón nos matan y está activado el checkpoint, vayas a esta esquina. Aquí no hay agro. En esta esquina y esta esquina no hay agro. W más FD. El otro DPS no esperó que se activara el checkpoint, así que se lo mandó hasta el inicio. Hay que tener paciencia, chicos. Siempre sale un mensaje aquí en la pantalla de punto de control.
Aquí hay otra Big Pool. Esta Big Pool también lo mismo, se los voy a enseñar en otro video. Realmente son Big Pools que no se necesitan, pero se ven más bonitas. Y si te quieres divertir un poquito en los mapas, pues te pueden interesar. Pero yo estoy aquí enseñando cómo hacer el mapa a nivel 18. Más que nada eso, ¿no? Me han preguntado por qué estás tanqueando últimamente con bocadillo de ternera. Y la verdad es porque me gusta la vida que me da. Normalmente como yo estoy haciendo todo esto en stream, pues estoy constantemente distrayéndome, ¿no? Entonces, en alguna distracción me ha salvado el bocadillo. Y para los bosses, pues llevo tortilla, ¿no? Para el boss de, más que nada, la batalla eterna y el boss de puño de plata son los que necesito tortilla 7.1, dado que la tortilla está nerfeada. Esta tortilla antes te daba 15% de ritmo de tiempo de espera, ahora te da 12%. La plana te da 10.8% cuando antes te daba 13.5%. Pero lo que refirieron fue el tiempo de espera reducido. La velocidad de lanzamiento sigue siendo la misma. Así que si eres Frost, sigue siendo lo mismo. Por esto que mucha gente últimamente, no sé si lo han notado en HC, pues ha aborrecido un poquito las ballestas, ¿no? En cuestiones de invitarlas o algo así. Esta puede de toda la vida. Te dejas ver por la izquierda, derecha, juntas con botas y tiras una E directa o una básico E. Y lo puedes repetir ahorita las veces que tú quieras para que te salga correctamente en tu partida. No la comenté, pero para eso está el video, ¿no? Para que la puedas ver. Estaba comentando un tema más importante que era este, ¿no? Aquí el boss, ok. El boss yo lo hago con capa de Linkhurs o con capa de Avaloniana. Esto ya depende mucho de tu healer. Si tu healer tiene hábito de druida, pues puedes llevar capa de Linkhurs o pociones de maná. Pero como mi healer tiene hábito de druida, pues voy a llevar capa de Avalon, ¿no? Porque hace un poquito más daño, porque quita un poquito el daño que me hace el boss durante 4 segundos, 15% es algo que se agradece. Y lo puedes hacer con poción de Invi, poción de gigantismo, poción de veneno o poción de pejosa. ¿Por qué poción de Invi? Porque este boss no se puede reiniciar, entonces si no confías mucho en tu parte, tira poción de Invi. Pero bueno, para cuestiones de video, pues lo voy a hacer con pociones de veneno. ¿Por qué no? Yo te digo, ¿no? Puedes hacerlo con cualquier cosa, mínimo. Mientras no trolee, todo bien, mi compa. 3 básicos o 3 segundos, tiras una E. Para la primera rotación. Y para la segunda rotación te recomiendo que veas el área de abajo. Voy a interrumpir. Ve el área de abajo de los pies del mapa. 3 segundos. 1, 2, 3. Tiras la E. Tiras R. Y aquí puedes esperar 6 segundos, pero yo te recomiendo que veas el área de abajo. 6 segundos o 6 básicos, 3 básicos o 3 segundos. Yo recomiendo contar. Y contar en tu cabeza. Porque luego sería muy enfadoso que estés en una llamada de Discord y estés contando en el Discord, ¿no? Entonces solamente lo hice una vez para que vean cómo yo cuento, ¿no? Aquí son 3 segundos y 2 básicos. Por eso le digo que tienen que contar 3 segundos. O simplemente puedes checar que da 2 básicos y se queda un segundo largo sin pegar. Porque eso te suele hacer mucho el boss. Y muchos tanques nuevos caen en esa trampa del boss. Que se queda un segundo sin pegar y esperan 3 básicos y ¡pum! En el tercer básico pues se matan a toda la party, ¿no? Y les recomiendo que estén muy concentrados. Que muten el Discord, que muten la música. Porque este boss tienes que estar concentrado, ¿no? Y tienes que tener buen ping, ¿no? Si tienes mal ping, pues ahí te vas a ver con los DPS todos tirados en el piso, muertos y con tu mapa perdido. Entonces es un boss que quieras que no es complicado de hacer. Para una persona que va comenzando, vas a ver todo el piso regado de áreas. Aquí tiras tu casquito. Hay gente que viene con hábito. Con capucha de mercenario. Y está bien, te reduce el 30% de daño, te reduce un poquito la velocidad de ataque del boss, entonces está bien, ¿no? Pero a mí me gusta más con el casco, ¿no? Que eso que lo bufearon que dura 2.5 segundos de vez de 1.5. Está bien, te hace invulnerable al daño. Ahí luego voy a tener un video de cómo girar este boss, que sí se complica mucho. Y aquí está, ¿no? El cofre se lo queda el dueño del mapa. Y pues yo me salgo, ¿no? Si fuera mi cofre, pues yo se los dejaría ver, pero igualmente le voy a traer una recopilación en shorts o en un video de cofres que yo abro. Yo tengo una carpeta llena de
videos de cofres. Creo que tengo como 100 videos de abriendo cofres. Entonces posiblemente pueda llevar una recopilación, ¿no?